Todos conocemos el meme sobre el abuelo que se fue a pelear con el diablo a un cerro con un machete, y es muy interesante notar cómo esta historia, si no con todos los detalles, es aparentemente común en las familias de Hispanoamérica. Entre las muchas historias que nos pueden contar nuestros mayores, ya sean padres, abuelos o incluso bisabuelos, es común que haya una en la que se haga presente el demonio, ya sea como parte de otra historia, es decir, que supieran de alguien a quien se le haya aparecido el diablo, o directamente que quien nos la cuenta sea quien haya vivido tal aparición. En mi caso he escuchado muchas veces la historia de la aparición del diablo en forma de algún animal que tradicionalmente se asocia con el demonio. El perro, el mono, la serpiente, la cabra, entre otros muchos. Quiero que comenten qué tan familiar se les hace la historia de dos parientes lejanos a quienes por algún camino se les hizo presente un enorme perro negro con ojos de fuego, o un enorme mono negro con alas, o una enorme serpiente negra o roja. Apariciones que siempre son acompañadas de emociones o sentimientos que se expresan con frases como: de pronto sentí el ambiente muy pesado, sentí una extraña presencia, el aire se volvió muy frío, sentí calor insoportable, la oscuridad se hizo muy densa, la vibra del lugar se hizo muy pesada. De pronto comenzó a oler horrible. Pues todas esas expresiones hacen referencia a los elementos con los que normalmente se asocia al demonio, los cuales pueden ser ambivalentes dependiendo del contexto, pues como se puede notar, la presencia demoníaca puede traer con ella un frío terrible, así como también un calor insoportable. La historia de la aparición de un demonio en algún momento de nuestra historia familiar es un fenómeno que da testimonio directo de cómo la sombra del maligno sigue estando presente, incluso en un mundo aparentemente secularizado. ¿Pero por qué? Sería más que aventurado intentar dar una respuesta que pretenda ser definitiva en un video como este, pero hay muchos elementos que nos pueden ayudar a entender mejor lo que podría ser una razón. Cuando el demonio apareció en la cultura europea en la Edad Media, no era el demonio que hoy conocemos con un poder casi cósmico que le permite interferir en la creación de Dios, sino que muy al contrario significaba una aberración que poco poder tenía, al punto de que el ser humano, en su completa superioridad ante él, tenía la capacidad de burlarlo y humillarlo. Fue con el paso de los siglos que la tradición demonológica creada por los hombres de la iglesia le dieron al demonio un cariz mucho más serio, es decir, que el demonio como personaje fue evolucionando y lo sigue haciendo. Pero esta característica de que el ser humano, hecho a imagen y semejanza del todopoderoso creador, pudiera hacerle frente e incluso burlarse del diablo, es algo que fue muy tempranamente desdibujado, o al menos así fue aparentemente. Testimonio de cómo el diablo cambia su forma de un diablillo cómico, bruto y susceptible de ser derrotado por el hombre, a ser amo y señor de los infiernos, casi rival de Dios en la competencia de hacer a los hombres sus adeptos, es, por ejemplo, la leyenda del Dr. Johann Fausto de 1587, que ya hemos tocado en este canal varias veces, donde el demonio Mefistófeles es ya parte de todo un sistema jerárquico en el que ocupa un puesto menor, mientras que quien gobierna los infiernos es el mismísimo Satanás. Pero sabiendo esto, ¿por qué es tan común entonces que hoy podamos recordar historias donde nuestros abuelos le dan en la madre al diablo? Pues en realidad no podemos ver la historia y desarrollo de un elemento cultural como lo es la presencia demoníaca en una forma lineal y fija. La cultura, en su absoluta contingencia, permite que haya este tipo de fenómenos como el hecho de que alguien pueda pelear con el diablo e incluso ganarle utilizando un machete, pero también habilita que haya su contraparte en la que el demonio hace su presencia de manera maliciosa y quienes lo encuentran en su absoluta incapacidad, naturalmente mortal, no pueden hacer nada en contra de un ser tan superior en la jerarquía cósmica como lo es el demonio. Es decir, podríamos hablar de dos casos paradigmáticos en esto que respecta a las apariciones del demonio. Uno en el que el hombre, envalentonado por su fe o simplemente por su carácter, le hace frente al diablo con elementos materiales, como lo puede ser un machete o diciéndole muchas groserías, y otro en el que no se puede más que escapar o esperar a que la presencia maligna se esfume por sí sola o por un acto divino. En el segundo caso, es notable cómo también se recupera una tradición demonológica antigua en la que el demonio se aparece no de alguna forma específica, sino como las opciones extraídas del bestiario.
Durante el desarrollo de la tradición del demonio se debatió muchas veces sobre las formas de apariencia favoritas del diablo, entre las cuales destacaban el perro negro, el mono y la serpiente. El perro, común en todo el mundo, parece ser hasta cierto punto un carácter arbitrario, pero podemos encontrar que es justamente por los comportamientos instintivos que desde siempre ha sido símbolo para connotaciones negativas. En el caso del mono, tal vez sea su forma casi humana pero aberrante en términos de parentesco, lo que le daba ese carácter de otredad que fácilmente encajaba con el diablo, mientras que la serpiente es un animal que aparece con cierta malicia desde el libro del Génesis. Una anécdota bastante infame que da testimonio de la creencia de que el diablo se aparecía con la forma de algún animal es la vez que Martín Lutero lanzó por la ventana a un viejo perro negro que de un momento a otro empezó a frecuentar el lugar donde vivía. Lo lanzó argumentando que donde estaba no había perros y que seguramente era el diablo persiguiéndolo. En conclusión, podemos notar cómo el diablo, entendido como un fenómeno cultural, está mucho más cerca de nosotros de lo que creemos, y parece que la forma en que se hace presente varía por varios factores en los que se puede enlistar la cercanía que puede tener uno con la iglesia y su doctrina, pues muchos hoy dirían que el demonio no es capaz de aparecerse, otros dirían que lo tenemos dentro, otros que es capaz de poseer el cuerpo de alguien que espiritualmente está débil, otros pensarían que pueden vencerlo usando un machete o burlándolo con mentiras y trucos, pero lo que no podemos negar es, de nuevo, que el mito del demonio disruptor, separador y que se hace presente con malicia sea algo que se haya quedado en la Edad Media o incluso en el siglo pasado.